Buena vesprada, buenas tardes. Un saludo de los valencianos y las valencianas. Y cuando he oído al compañero me he acordado de que hoy tenemos en Valencia al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, y de que ayer le pedíamos que pagara una deuda de más de medio millón de euros que tiene desde hace 8 años de su proclamación como para presidente del Gobierno. ¿Qué diferencia con lo que ha contado él? Somos distintos, Y nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hemos reunido alcaldes, alcaldesas y representantes públicos de municipios diversos? Principalmente porque queremos tejer alianzas, porque queremos representar las voces de la diversidad que supone este cambio imparable que iniciaron miles de personas que un día decidieron reunirse en las plazas, que tras observar unas instituciones que se mantenían lejanas, decidieron plantarse, decidieron decir basta a la opacidad, a las corruptelas, a los amiguismos y a la democracia de baja calidad, a la que nos habían acostumbrado y a la que, por desgracia, vivíamos desde hace ya muchos años. El éxito del municipalismo del 24 de mayo no fue de los que hoy nos reunimos aquí, fue de toda aquella ciudadanía amplia que ya no estaba dispuesta a dejar pasar ni un minuto más. Y ahora hemos conseguido, todos y todas juntas, llegar hasta aquí. Y solo es el principio. Los ayuntamientos del cambio real estamos en movimiento y tejemos alianzas, compartimos experiencias y estamos decididos a aprovechar sinergias, porque sumando cambio a cambio somos más afectivos, más útiles a la ciudadanía, porque aprendemos los unos de los otros, que es para lo que hemos venido aquí. Nada de esto tendría sentido si nos perdiéramos en discursos. Nuestro mejor discurso, de verdad, es contemplar y hacer nuestras las experiencias positivas que ya viven los vecinos de A Coruña, de Santiago, de Oviedo, de Pamplona, de Barcelona, de Badalona, de Madrid, de Cádiz, por supuesto también de Valencia y de tantas otras ciudades como la que nos hemos reunido aquí. En nuestra ciudad hemos apostado por una movilidad sostenible. Nos importa mucho. A mí me gusta ir en bicicleta. Nos gusta ir cada vez más a todos en bicicleta, ir andando. Hacer más eficaz el transporte público, dejar el coche solo para cuando sea necesario, porque la gente tiene derecho a su propia ciudad, de una manera accesible y amplia. Hemos cambiado el gran negocio especulativo en la vivienda por la protección de la huerta y la potenciación de la agricultura ecológica. Estamos decididos a que la seguridad sea percibida como un derecho a la convivencia, desde el respeto a todos, en la lucha, por ejemplo, clara contra la violencia de género. Trabajamos por la inclusión, con la mirada puesta en la igualdad dentro de la diversidad. Fem nostres els valors del pluralisme, també pel que fa ús a les diverses llengües en què ens expressem, especialment aquella que ens fa singular als valencians, igual que a vosotros, igual que a muchas comunidades del Estado español. Apostamos por una economía que potencie el trabajo en común, el cooperativismo, las economías verdes. Sabemos que ese es el camino. Avanzar por unas economías respetuosas que potencien la sostenibilidad. Somos conscientes de que la calidad de vida de nuestras ciudades depende de que las personas puedan vivir en dignidad, en aspectos tan esenciales como el derecho a la educación pública gratuita y de calidad, el derecho a una sanidad en que quepamos todos, el derecho
a vivir bajo un techo que nos cobije. Y de verdad, hemos encontrado mucha faena que hacer porque casi nada de todo esto estaba hecho. Ha llegado el momento de dar el salto y de que nuestras experiencias municipalistas puedan ser trasladadas a otros ámbitos de decisión. Hemos de cambiar las leyes del Estado, hemos de cambiar comportamientos. Es imprescindible para que podamos avanzar. Y mirad, os voy a poner solo un ejemplo. En un día en que todos decimos no a la guerra, es inconcebible que mientras nos exigen que no tengamos déficit, que no nos endeudemos aunque tengamos gente durmiendo en la calle, el Ministerio de Defensa haya superado su presupuesto en solo, entre comillas, 8.200 millones de euros en 3 años. ¿Estaban preparando la guerra? Por eso es muy importante decir no a la guerra. De verdad, es el momento. Es el momento y tenemos el compromiso de llevarlo a cabo. Muchas gracias.